Buenas noches para todos y para todas. Muy buenas Muy buenas noches. noches. La Cruz Roja de Antioquia es la historia que hicimos juntos, es la historia que nos queda por hacer. Seguiremos portando este uniforme pegado al corazón. Forjamos caminos de constancia, oportunidad y transformación. Potenciaremos nuestro accionar para promover la dignidad en todo el territorio. Y crearemos alternativas para continuar fortaleciendo las comunidades. Cruz Roja Antioquia, 98 años. Mi nombre es Francesmir Blandón, soy el jefe de prevención y emergencias de Aris Mainen. Queremos contarle un poco de lo que hemos vivido con Cruz Roja como un aliado estratégico. En un acto de responsabilidad quisimos darle un énfasis a lo que era la atención hospitalaria, a la gestión que tiene que ver con la posibilidad de darle mayores oportunidades a nuestros pacientes que resultaban lesionados o enfermos en la mina. Aprovechamos obviamente que Cruz Roja ha tenido unos procesos bastante positivos en otras empresas y nos vinculamos con ellos. Hoy en día pues tenemos la oportunidad de tener a ellos dándonos cobertura las 24 horas y esto ha generado impactos muy positivos. También en el momento contamos con el apoyo de ellos en otras áreas como capacitaciones, entrenamientos, asesorías en gestión del riesgo. Por todo esto yo me atrevería a decir y a recomendar a Cruz Roja como un aliado para sus compañías. Muy buenas noches para todos y para todas. Bienvenidos a los encuentros online de conocimientos construyendo comunidades resilientes. Este evento es realizado en el marco del mes de la reducción del riesgo de desastres, este mes de octubre. Por ello, también les extendemos una invitación especial a participar en el último encuentro que será el próximo 30 de octubre a las 6:30 de la noche. Les recordamos que la asistencia a los 4 encuentros con el debido diligenciamiento de la asistencia les proporcionará la constancia de asistencia. Los invitamos a escanear el código QR que aparece en pantalla para notificar su asistencia. También les estaremos enviando el link durante toda la charla. Por favor, escribir de forma correcta su correo electrónico, ya que por este medio será enviado el certificado. Daremos entonces inicio a este tercer encuentro. Importancia de la identificación de materiales peligrosos como primer respondiente. En esta ocasión nos acompaña Joe Cardona Posada, profesional de salud y seguridad en el trabajo, enfermero con 20 años de práctica como profesional en prevención y atención del riesgo químico. Además, Joe también es voluntario de la Cruz Roja Antioquia. Al final daremos 15 minutos para realizar las preguntas. Le doy entonces paso a Joe. Buenas noches. Bienvenidos a este encuentro de conocimiento para construir comunidades más resilientes. Bienvenidos, gracias por aceptar la invitación. Tenemos hoy 3 objetivos básicos. ¿Por qué este tema? Porque es de vital importancia para todos los primeros respondientes, sean voluntarios, compañeros voluntarios de la Cruz Roja, de otras entidades de socorro, de empresas, personas de la comunidad. Todos los que nos consideramos primeros respondientes debemos de tener la competencia de conocer sobre materiales peligrosos. Durante el desarrollo de la charla vamos a entender de primera mano este objetivo. Vamos a conocer algunos métodos de identificación de materiales peligrosos, los más comunes en nuestros medios, y también vamos a conocer rápidamente cómo funciona una guía de respuesta a emergencias, que hace parte de este componente. Se vale preguntar, se vale opinar, se vale levantar la mano para todas las inquietudes que tengamos. Para que no sean unos conceptos personales, de mi parte, nos vamos a centrar en normas internacionales, específicamente en normas NFPA y estándares OSHA.
Vamos a estar máximo hasta las 8:30. Vamos a ver unos videos y vamos a realizar una presentación con mi intervención. Esos serían como los acuerdos que tenemos para hoy. Decíamos hace un rato que este tema cobra vital importancia en nuestras comunidades porque, y más adelante lo veremos con unos mapas, todas las comunidades que estamos aquí conectados, independiente de la ciudad donde estemos, independiente de la seccional o de la empresa que nos esté acompañando, casi que hacemos parte de un corredor vial por donde transitan diariamente materiales peligrosos, camiones cisternas, camiones, vehículos informales, o esa comunidad tiene elementos de transmisión como ductos, poliductos, o tiene tanques de almacenamiento en su comunidad. Entonces, conocer materiales peligrosos, la manera de identificarlos, hace parte de esa competencia que se requiere como primer respondiente. Incluso también vamos a poder identificar hoy todos los materiales peligrosos que tenemos en nuestra casa. Cuando me refiero a materiales peligrosos, no me refiero solamente a productos químicos. Los productos químicos nos hacen la vida mejor, nos hacen la vida más fácil. Toda la vida hemos requerido de los productos químicos para que nuestra vida sea más cómoda cotidianamente. Los textiles con los que tenemos nuestras prendas, los plásticos, algunos medicamentos biológicos, etc. Es decir, los productos químicos nos acompañan toda la vida y cuando los utilizamos de la forma adecuada, cuando los almacenamos de la forma adecuada, cuando están enmarcados en ese contexto de utilidad, nos benefician día a día. Entonces, no es igual material peligroso a producto químico. En un momento que terminemos esta presentación, todas esas fotos que tenemos ahí son locales. Solamente hay 2 fotos que un par de amigos me compartieron, que es una de México y una de España. El resto de fotos que ustedes ven ahí son fotos de nuestro país, de nuestras regiones. Continuemos, por favor. Como les decía hace un rato, si nosotros, para los compañeros de otras entidades que no son la Cruz Roja, me permito esta salvedad con esta imagen únicamente. El mapa de la izquierda es de nuestra seccional Antioquia y donde ustedes van a encontrar nuestra sede principal, los grupos de apoyo o las unidades municipales. Esa demarcación que hay en el mapa de la mano izquierda de la pantalla es como la presencia de donde tenemos voluntarios en Antioquia. Y el mapa de la derecha, ustedes alcanzan a ver unos corredores viales de transporte de materiales peligrosos. Si nosotros si sobreponemos un mapa con el otro, nos daremos cuenta que por todos los municipios donde tenemos voluntarios pasan materiales peligrosos, grandes cantidades para los procesos químicos y los procesos industriales que tenemos en todo el país. Pasan de sur a norte, de occidente a oeste, etc. Entonces quería hacer un énfasis con esta imagen de por qué hoy estamos tocando este tema. Por favor. Entonces, ¿qué es una mercancía peligrosa, un material peligroso? Esa definición nos la da Naciones Unidas y nos la da una entidad americana que llama la NFPA, la National Fire Protection Association. En muchos lugares ustedes van a encontrar que una mercancía peligrosa la van a encontrar como MATPEL, como significando materiales peligrosos. En muchos lados lo van a encontrar como MATPEL y en otras partes lo van a encontrar como HAZMAT, del inglés, materiales peligrosos en inglés. O lo van a encontrar como MATPEL o como HAZMAT. Les decía hace un rato que esa definición la encontramos
del Departamento de Transporte de Estados Unidos o de Naciones Unidas, y nos dice que un material peligroso es todo aquel que tiene una característica nociva. Entra una pregunta: si uno voluntariamente se pondría un producto químico en un ojo, o si uno voluntariamente se pondría un producto químico en la piel o en la boca, o si voluntariamente le pondríamos un producto químico en la piel de la cola a nuestros hijos, a un recién nacido, por ejemplo. Y yo diría que sí. Yo diría que sí le pondría un producto químico a mi hijo en la piel. Yo sí me pondría un producto químico en la boca, o sí me pondría un producto químico en el ojo. Porque hace un rato definimos que un producto peligroso no es lo mismo que un material químico. Yo sí me pondría unas gotas médicas en los ojos, me pondría enjuague bucal en la boca, le pondría una crema protectora antipañalitis a mi hijo en la piel, y esos son productos químicos. Entonces, una sustancia peligrosa es aquella que posee características nocivas, pero deberíamos ampliarlo aún más, y es el que tenga el potencial de hacer daño. ¿Daño a quién? ¿De producir lesiones a quién? A las personas, a las instalaciones o al medio ambiente. Eso es una sustancia peligrosa. Todo aquel que tenga ese potencial de hacernos daño, sea como primero respondiente, sea como brigadistas de una empresa, o sea como voluntarios, o sea como bombero, o sea como un integrante de defensa civil o un compañero de Cruz Roja. Todos esos materiales que tengan el potencial de hacer un daño, de causar lesiones a personas, instalaciones o medio ambiente, lo vamos a llamar una mercancía peligrosa. ¿Por qué los materiales peligrosos? ¿Por qué un incidente con materiales peligrosos a veces es tan complejo? Porque no es una emergencia como las que atendemos a diario, como un accidente de tránsito, como un herido, como en un ambiente industrial, un accidente laboral. Primero, porque requieren normalmente equipos especializados, procedimientos, equipos de protección personal que no son muy comunes, que no los tenemos a la mano, ¿cierto? Son son equipos de protección personal especializados para atender este tipo de productos. En ocasiones no es fácil detectar ciertos fugas o ciertos derrames de materiales peligrosos. En ocasiones requerimos de unos equipos especializados que nos ayuden a medir eso, a encontrar esas fugas. Les doy un ejemplo. Usted sabe, por ejemplo, el gas que utilizamos para cocinar. Originalmente ese gas no tiene un olor. A ese gas hay que ponerle un odorante, una sustancia química que genere el olor característico que todos encontramos cuando decimos huele a gas, hay una fuga de gas. Precisamente hay que ponerle ese odorante para poderlo detectar. Entonces, en ocasiones, esas fugas de productos químicos no las detectamos si no tenemos equipos de medición. Lo otro es la variedad de peligros que presenta en una misma situación. Tenemos un escenario multiamenazas. Podemos encontrar el riesgo de incendio y de explosión en el mismo derrame o en la misma actividad. Puede que ese evento tenga que ver con actividades delictivas o terroristas, entonces no es seguro ingresar a esas zonas. Es decir, los incidentes con materiales peligrosos no son estandarizados como podríamos decir una atención a pH o un rescate en alturas o atender un conato de incendio. Estos materiales tienen otras características diferentes. Cuando hablamos ahorita de que la mayoría de nuestras empresas, de las personas que nos están acompañando, de nuestras unidades municipales o de nuestros grupos de apoyo, estábamos en corredores viales, la mayoría de estas causas potenciales pueden ser accidentes de transporte. A pesar de que día a día estamos mejorando en infraestructura vial en nuestro país, seguimos presentando accidentes viales y accidentes viales de vehículos que transportan mercancías peligrosas. En Colombia, el transporte de las mercancías peligrosas está normatizado, está regulado por una legislación
que obliga a que el conductor tenga formación específica en respuesta a emergencia con materiales peligrosas, que esos vehículos lleven unos kits de derrames, que esas personas lleven unas guías de respuesta a emergencia, unas fichas toxicológicas, unas fichas de seguridad para los productos que llevan ahí, que esos vehículos vayan demarcados. Es decir, esa legislación es bastante rigurosa a la hora de transportar materiales peligrosos por nuestro territorio. Aún con todas esas medidas preventivas o con todas esas medidas regulatorias, seguimos encontrando accidentes de transportes a diario, todo el tiempo. O tenemos actos deliberados. Tenemos atentados a los oleoductos, a los poliductos, a las empresas. Tenemos averías mecánicas en las organizaciones. Tenemos accidentes con los equipos en las empresas. Y también tenemos errores humanos. Errores de humanos. Finalmente, cometemos errores en los procedimientos, en los instructivos y demás. Entonces, esas son algunas de las causas potenciales de los accidentes con materiales peligrosos. Esas ubicaciones, ¿dónde las vamos a encontrar? En las autopistas, en las vías navegables, en los aeropuertos o en los ductos por donde transportamos materiales peligrosos. También dice vías férreas. Si muy bien en nuestro país cada día desmantelamos más nuestra infraestructura férrea, hay unas comunidades, por ejemplo en la costa, o en Santander, o incluso en algunas regiones de Antioquia como Puerto Berrío, todavía tenemos vías férreas y esas vías férreas todavía transportan materiales y la mayoría de esos materiales son materiales peligrosos. Entonces todavía tenemos vías férreas con eso. Si nosotros tenemos un evento con materiales peligrosos en una vía navegable, en un río, en un puerto, pues ya la afectación no solamente va a ser a la comunidad de la infraestructura, sino también vamos a tener consecuencias para el medio ambiente, para esos ecosistemas que se ven afectados, en este caso, en los mares o los ríos. Cuando hablamos de tuberías, es porque muchas comunidades han crecido, se han desarrollado o simplemente han estado ahí cuando pasan un poliducto. Poliducto es una tubería por donde pasan diferentes materiales peligrosos. En este caso, y la mayoría de las veces, son derivados del petróleo. Y esas tuberías atraviesan el país por muchas partes, de norte a sur, de oeste a este, etc. Entonces tenemos unas tuberías que pasan por las comunidades y esas tuberías se ven afectadas en muchas ocasiones. La misma comunidad las perfora para extraer ilícitamente material, o hay grupos al margen de la ley que lo hacen, o por atentados terroristas tenemos afectación a estas tuberías. También hay fallas técnicas, se daña una válvula o se rompe parte de la tubería y hay que hacer un mantenimiento de estas. Por favor. ¿Cómo empezamos a identificar materiales peligrosos, que es el core de esta charla, o que es como lo importante de esta charla? Podemos empezar por los tipos de ocupación, por las ubicaciones, donde tienen los materiales peligrosos. Yo podría pensar que una estación de servicio, o una estación de combustible, una estación donde yo tanqueo mi camión, mi carro, mi moto, mi barco, mi bote, pues ahí hay materiales peligrosos, ahí hay gasolina, hay ACPM, hay aceite, hay lubricantes. Una empresa donde fabriquen velas, una empresa donde utilicen combustibles, donde utilicen pegamentos, una empresa de plásticos, etc. Entonces, esos tipos de ocupación de entrada me están diciendo que ahí podemos tener materiales peligrosos. La forma de los contenedores, los grandes tanques en las estaciones de servicio, en las empresas, los tanques que son horizontales, que parecen unos cilindros, eso también me está diciendo que ahí hay unos materiales que están bajo presión. Aquí les subrayé con rojo las placas, rótulos, etiquetas y marcas de transporte. Hoy vamos a hacer énfasis en ese ítem, en qué significan esas placas, cómo se puede leer un rótulo de esos. Vamos a desmitificar
ese tema. A mí me parece que eso es muy fácil, se los voy a explicar de una manera muy sencilla. También cuando podemos tener acceso a una ficha técnica, una ficha de seguridad de ese producto, también me puedo dar cuenta si es peligroso o no. Mis sentidos, sentir ciertos olores, cierto escozor, que me arden los ojos, que me arde la nariz, que me arde la piel, que salen colores o humos o vapores que no son comunes del incidente, poder sentir a larga distancia un olor que me afecta. Entonces, mis sentidos también me permiten identificar que esas sustancias son peligrosas. Y finalmente, cuando yo tengo equipos de dispositivos de detección o de monitoreo, muy común en las empresas o muy común en las entidades de socorro que se dediquen a este tipo de cosas. Incluso en las empresas hay unos preoperacionales donde es necesario que antes de ingresar a ciertos ambientes se mida para verificar que la atmósfera no tiene materiales peligrosos para la labor que se va a realizar ahí o para las personas que van a realizar la labor. Por favor. Entonces entremos en materia. Posiblemente todos hemos visto un camión como ese, donde nos dice peligro, va a apagar con agua. Entonces, ¿por qué no nos dicen directamente con qué lo apagamos, cierto? No apagar con agua, entonces díganos con qué lo apagamos. Ahí encontramos un pictograma que dice líquido inflamable. Si yo sé leer y yo tengo alguna noción, pues dice inflamable, yo puedo pensar que eso se puede prender. Si yo veo un dibujito que es como una llamita, entonces puedo pensar que esa llamita quiere decir que se puede prender. Pero por allá hay otros números que unos rombos de colores azules, amarillos o rojos, eso realmente ya no me dice mucho. O tiene por allá un rectángulo naranja con unos números, eso tampoco me dice mucho. Entonces la palabra peligro sí me informa. Ver una llamita me puede decir que se está incendiando. Es decir, yo ya empiezo a ver alguna demarcación en esos vehículos que me está diciendo que tienen peligros. Por favor. También es muy común encontrar en nuestras comunidades, incluso en nuestros barrios, en nuestras zonas residenciales, vehículos como este, que tienen unas etiquetas que me están dando una información. Pues yo a eso no le estoy viendo ni calaveras, ni le estoy viendo pues como elementos que digan advertencia, peligro, uy, cuidado. Pero cuando aprendemos a conocer ese tipo de información, puedo identificar que si esos productos se salen de un manejo adecuado o que si ese carro entra en una situación de emergencia, lo que lleva ahí dentro puede tener algunas consecuencias para la salud y la seguridad de esa comunidad. Creo que en casi todos los que estamos aquí conectados hemos podido encontrar un vehículo como esos donde lleva o a nuestra empresa algún gas para el área de mantenimiento o lleva servicio de gas para preparar los alimentos en muchas casas donde todavía no llega el gas por red o etcétera. Encontramos este servicio de transporte de mercancías peligrosas en la mayoría de las comunidades residenciales, empresariales, rurales. En todos lados vamos a encontrar un camión surtidor de productos químicos o de gases comprimidos como el que vemos ahí. Por favor. Pero si yo estoy en otro ambiente, por ejemplo en nuestras casas, es mucho más común encontrar este tipo de elementos. En nuestras casas, los productos que utilizamos para el aseo, cuando utilizamos una pintura en aerosol o lubricante en aerosol, cuando tenemos gases comprimidos en nuestra casa como un ambientador o como un insecticida, vamos a encontrar todos estos rótulos que encontramos ahí. Donde de nuevo, pues si yo veo una calavera, esa calavera posiblemente me esté dando algún nivel de información, algún nivel de precaución, me estará diciendo una calavera, eso posiblemente sea malo. Si yo veo una llama, me está diciendo que posiblemente eso se puede incendiar. Eso es lo que vamos a aprender hoy, qué significa. Por favor. Entonces, hay muchos
modelos de identificación y han venido modificándose con el transcurso de los años y con la legislación colombiana. Todos los que ustedes están viendo en pantalla los vemos a diario en nuestras empresas, en nuestros carros que llevan los productos químicos, en los supermercados, incluso en los productos que tenemos como primeros respondientes. El combustible que utilizamos para nuestras plantas, para nuestros generadores, para nuestras herramientas, o los lubricantes de nuestros vehículos de respuesta a emergencia, vamos a encontrar que deben estar o deberían estar rotulados de esta manera. Por favor. ¿Para qué nos sirve? ¿Cuál es la importancia de poder identificar un material peligroso? Lo primero, y si ustedes alcanzan a ver, ese compañero, ese colega de servicio voluntario que está ahí, que está con unos binóculos. La mayoría de las demarcaciones que nacieron para los primeros respondientes fue para que nosotros no nos tuviéramos que acercar tanto al incidente, para que nosotros desde lejos pudiéramos identificar los peligros que esa mercancía, esa situación de emergencia nos podría traer como consecuencia a nosotros como socorristas, como primeros respondedores, como brigadistas industriales, como bomberos, como voluntarios, como cruzrojistas, pero también a esas comunidades, para poderle avisar a esas comunidades o río abajo, o con determinada dirección del viento, poderles avisar qué tipo de peligro tenían, así nosotros no estuviéramos cerca de la sustancia, pero desde lejos poderlo. Entonces, esa condición de poderlos identificar, primero nos permite analizar qué situación tenemos, nos permite protegernos, poder evitar daños mayores. Recuerden ese protocolo que siempre hemos insistido que llama PAS: prevenir, alertar, socorrer. En esa fase inicial yo estoy analizando qué tipo de evento, qué tipo de sustancia es. La puedo evaluar con unas guías de respuesta, con unos aplicativos electrónicos, con las fichas de seguridad, con muchos elementos que durante esta charla vamos a tocar algunos. Yo puedo evaluar qué tan peligroso es esa sustancia para los que vamos a entrar a responder, como para esas comunidades que están expuestas a ese riesgo. También pudiendo identificar qué productos o qué productos son, puedo planificar la respuesta de emergencia de una manera más coordinada, que mi sistema de comando de incidentes tenga mejor información. Bueno, mi sistema de comando de incidentes o el modelo de administración que yo tenga de la emergencia. Puedo planificar cómo hacer esa respuesta, qué equipo necesito, qué distancias de evacuación, qué consecuencias puede tener una multiamenaza alrededor de esas sustancias. Toda esta información me sirve para poder atender mejor la emergencia que yo estoy atendiendo como un primer respondedor. Por favor. Todos nosotros tenemos que entender, o sea, todos nosotros somos los que somos primeros respondedores. Tenemos que entender los efectos potenciales de los materiales peligrosos para nuestra salud. No somos supermanes. Nuestra piel, nuestros órganos, nuestros sentidos se pueden ver afectados si yo no utilizo la adecuada protección personal cuando es requerida. Hay otros peligros físicos asociados a esos materiales peligrosos. De la nada pueden explotar, si se combinan con otros productos pueden reaccionar violentamente. Esos productos pueden destruir el medio ambiente, dañar la fauna, pueden atacar directamente otras condiciones y generar multiamenazas. Tenemos que entender que nos estamos enfrentando a unos productos que pueden hacer daños en muchos sentidos, que no son productos que yo me puedo acercar de cualquier manera. Nosotros podemos encontrar múltiples riesgos asociados a estos productos. Les quiero hacer énfasis en que cuando yo tengo mayor nivel de información, mejores decisiones puedo tomar. Cuando yo sé a qué me estoy enfrentando, sé de qué manera
y planifico mejor cómo va a ser la respuesta a esa emergencia. Comencemos con uno que es muy común para todos, que es el de Naciones Unidas o el Departamento de Transporte de Estados Unidos. Son 9 grupos. Realmente son 8 grupos, 8 clasificaciones. Y hay una última que cuando el producto no está muy orientado hacia una de las 8 de los 8 grupos o las 8 clasificaciones anteriores, o tiene una combinación de varios, se clasifica en un 9º que se llama sustancias peligrosas varias. Encontramos diferentes productos como los explosivos. Los explosivos tienen una legislación específica para el traslado, almacenamiento y manejo. Entonces no va a ser muy común que nosotros encontremos eventos o situaciones de emergencia en nuestras comunidades con explosivos, porque estos realmente tienen unas condiciones especiales para trasladarse, para almacenar y para usar, cuando están dentro del contexto legal, valga decir. O sea que en ciertas regiones de nuestro territorio podemos encontrar de estos materiales sin que estén abordados de una manera técnica o segura. Luego vamos a encontrar una clasificación que son los gases. El pictograma tiene varios colores. Aquí yo estoy mostrando algunos porque nuestro tiempo es limitado, pero para que tengamos un conocimiento general de estas clasificaciones que tenemos acá. Luego tenemos otras 2 clasificaciones que son líquidos inflamables o combustibles. No es lo mismo un producto inflamable que un producto combustible. En otro momento tocaremos esa diferencia. Pero también yo tengo sólidos inflamables. Yo puedo tener líquidos inflamables o combustibles y puedo tener sólidos. Hay otra clasificación que son oxidantes y peróxidos orgánicos. Si ustedes alcanzan a ver en su pantalla, ese pictograma que parece una llamita es distinta a la que estábamos viendo en líquidos o sólidos inflamables. Esa llamita tiene una O. Esa O es de oxidante. O de oxidante. Es una O con una llamita encima. Entonces es importante porque esas sustancias son distintas a los inflamables. Es una O con una llamita encima y esa O es de oxidante. A grosso modo, y me permitirán pues los más puristas, pero necesito compartir esta información para peritos y no peritos. Y es que ese oxidante significa que me ayuda, que me aviva la combustión. Que ese oxidante puede reaccionar violentamente, que puede tener una combustión espontánea o que me puede ayudar a aumentar el elemento inflamable. Entonces, esa O de oxidante es distinta a la llamita que vemos en inflamable o en combustible. Son sustancias distintas para que lo consideremos. Una sustancia tóxica o venenosa, hoy en día tenemos una clasificación distinta, pero para este de Naciones Unidas, bueno, yo no hice un énfasis importante y es que esta demarcación, esta clasificación de sustancias está orientada al transporte de mercancías peligrosas, al transporte de mercancías peligrosas. O sea, no está diseñada, a pesar de que en nuestro entorno lo hacemos, esta demarcación no está diseñada para demarcar, por ejemplo, un frasquito, por dar un pequeño ejemplo. Está más orientada al transporte de mercancías peligrosas y a contenedores a granel. Yo sí puedo marcar una caja donde lleve diferentes unidades, pero digamos que el frasquito como tal, la pequeña presentación, esta etiqueta hoy en día no está diseñada para eso. Entonces, como ustedes alcanzan a ver, aquí encontramos 8 clases o 8 clasificaciones de productos químicos y finalmente vamos a encontrar una 9ª que dice sustancias peligrosas misceláneas. Estas demarcaciones, si yo las veo en un accidente, si yo las veo en una carro cisterna, si yo la veo en un camión repartidor que está en una condición de emergencia, realmente si yo no me he estudiado mucho estos materiales peligrosos, si yo no he estudiado mucho acerca de estos temas, no todas me dan una información.
digamos, ver una llamita o ver una calavera me puede decir que eso es peligroso. Me puede decir que tengo que prestar atención a la hora de atender esa emergencia. Pero digamos que no es la más fácil si yo no me la he estudiado. Entonces, para eso tenemos otros tipos de demarcación que son más fáciles, por decirlo así. Entonces, este es uno de los modelos que tenemos, que se llama el de Naciones Unidas o el Departamento de Transporte de Estados Unidos. Tengo otro, que es el rotulado de Naciones Unidas. Entonces, no la tengo tan fácil, porque es un número. Ese número que me está diciendo, ese número realmente a mí no me dice nada. Pues si yo no tengo dónde buscar ese número y que me diga ese número qué significa o ese número a quién le pertenece, yo realmente no, pues no me sirve ese número para nada. Resulta que todas las sustancias químicas que están clasificadas por Naciones Unidas o por el Departamento de Transporte de Estados Unidos han asignado un número. Entonces, cada sustancia química tiene, por decirlo así, tiene un número de identificación, tiene una cédula. En este caso, ese 1012 pertenece, un ejemplo, yo soy una sustancia química y ese 1012 me pertenece a mí, que soy David Cardona. Pero el 1090 le pertenecerá a Pedrito Pérez. Ese 1012 me sirve para encontrar qué sustancia es. Entonces yo la puedo buscar por el número, la puedo buscar por el nombre, etc. Ese número nos sirve a nosotros mucho, mucho, porque ahorita más adelante cuando estemos hablando de las guías de respuesta a emergencia, vamos a encontrar que ese número es clave muchas veces para poder encontrar cuál es la guía de respuesta a emergencia para esa sustancia peligrosa o para sustancias peligrosas que se comportan de maneras similares a ese 1012. Entonces, el rótulo de Naciones Unidas que vamos a ver en los carros contenedores, que vamos a ver en los medios de transporte o en una caja, ese 1012, que es un rombo de color naranja con letras negras, es el número de identificación de cada sustancia química. Ese 1012 le pertenece solamente a una sustancia química. Pero la guía de respuesta le puede pertenecer a varias sustancias químicas. Por ejemplo, la misma guía le puede servir a 4 o 5 sustancias inflamables o a 10 sustancias inflamables. La misma guía de respuesta. Pero cada sustancia tiene un número único de identificación. Por favor. Este lo hemos visto mucho. ¿Y por qué lo hemos visto mucho? Porque está funcionando desde el año de 1960 y todavía está vigente. Ese es uno de los métodos más antiguos de identificación de materiales peligrosos. Perdón. Ese se llama el rombo de la NFPA 704. La NFPA es una entidad americana, una asociación de protección contra incendios. Estos señores se dedicaron desde hace muchos años a investigar y a sacar estándares de protección contra incendios y de protección de la vida y de muchos estándares de seguridad. Muchos países los adoptan para sí mismos. Yo que me voy a ir a X país, si la NFPA tiene tal código, por ejemplo el de los extintores, y está bien y está validado y muchos países lo utilizan, yo lo voy a adaptar para mí mismo. Y la NFPA permite hacer eso. Esta demarcación cobra real interés para nosotros como brigadistas, como primeros respondientes, como voluntarios, porque fue diseñada por allá en los años 60 para que los socorristas no se tuvieran que acercar a los contenedores que tenían esas sustancias peligrosas, sino que desde lejos, desde largas distancias, a través de unos binoculares, pudieran identificar los peligros asociados a esa sustancia. No qué sustancia es. Este método de identificación no es para decirme que eso es gasolina, que eso es ácido tal, que eso es peróxido tal. Este elemento de marcación no es para decirme qué sustancia es, sino qué peligros están asociados a esa sustancia química sin yo tenerme que acercar a esa sustancia, a ese material peligroso. Ese es el origen de esta norma.
la norma NFPA 704. Me dice que yo puedo entender qué peligros están asociados a ese material peligroso que está contenido ahí desde lejos, sin tenerme que acercar. Vamos a empezar a mirar qué significa eso. Quiere decir que yo estoy más expuesto al riesgo entre más cerca esté de la sustancia peligrosa. Y estoy más seguro, el riesgo es mucho más bajo si yo estoy más retirado de la sustancia peligrosa, por lo menos a la hora de identificarla. Porque si yo ya la identifiqué, sé que tengo que protegerme de X o Y manera, o que me tengo que retirar, o que esa comunidad se tiene que retirar, o que se tiene que comportar de X o Y manera. Que si esa sustancia entra en contacto con una fuente de agua, con ciertos cultivos, los puede afectar. Entonces puedo intervenir con otras entidades territoriales, como un ejemplo, en Antioquia, es Corantioquia, o Cornare, o en Córdoba, la entidad que ustedes tengan allá, o en Sucre, etc. Entonces, entre más lejos esté yo, es decir, entre menos cerca esté yo de la sustancia química para identificarla, más seguro voy a estar. Por favor. Entonces vamos a desmitificar qué significa ese rombo. Ese rombo está compuesto por 4 rombos de colores. El color azul significa riesgos para la salud. Si yo entro en contacto con esa sustancia sin protegerme, ¿qué tanto va a afectar mi salud, mis vías respiratorias, mi piel, mis ojos? El azul significa riesgos para la salud. El rojo, ¿qué tan inflamable es esa sustancia? Eso, ¿cómo se va a prender? Si eso se prende, si eso puede explotar, ¿cómo reacciona esa sustancia? Está más asociado al fuego. El color amarillo, hoy en día le decimos estabilidad. En otro momento le decían reactividad, pero lo confundían con radioactividad, que son 2 cosas distintas. Entonces, hoy en día le decimos estabilidad o inestabilidad. El amarillo, inestabilidad. Es decir, eso cómo puede reaccionar si yo le pongo agua. Eso cómo puede reaccionar si se mezcla con otra sustancia. Eso cómo puede reaccionar a ciertas temperaturas. Entonces hablamos de estabilidad, inestabilidad. Y por último tenemos un recuadro o un rombo blanco que está asociado para yo poderle poner ahí riesgos especiales asociados a esa sustancia. Por ejemplo, si esa sustancia no se puede apagar con agua, o si esa sustancia es oxidante, o si esa sustancia no puede entrar, o si hay una situación donde va a haber un vertimiento o se está acercando a una fuente de agua o a un cultivo, tengo que tener unas condiciones muy rápidas y muy específicas porque va a destruir ese cultivo. Entonces repasemos. El azul, riesgos para la salud. El rojo, el riesgo de inflamabilidad. Eso que tanto se puede prender. El amarillo, la estabilidad o la inestabilidad de esa sustancia. Y el blanco son para poner riesgos especiales. Ahí, por ejemplo, tenemos una W con una raya atravesando la W. Como esta norma es americana, pues tiene una W de agua en inglés, de water o de water en inglés. Entonces, esa W significa que yo no debo apagar o vertir agua en esa sustancia porque puedo tener una reacción adversa. Ustedes en ese rombo también están viendo un número. Ese número va de 0 a 4. No, usted no va a encontrar un 5, un 6, nada. Eso va de 0 a 4. Cuando definieron esa norma, lo definieron así. 0 significa que no tiene riesgo. Y 4 que tiene el mayor número de riesgo, que tiene el valor más alto de riesgo cuando yo me encuentro un 4. En este momento no vamos a entrar qué significa el 1, el 2, el 3, porque eso da pues para mucho tiempo en esta charla. Pero sí les puedo decir que el 0 es un riesgo muy bajo
o no tiene ese riesgo, y el 4 es el riesgo más alto asociado a esa sustancia. Azul, riesgos para la salud, rojo, inflamabilidad, amarillo, estabilidad, y blanco, riesgos especiales o condiciones especiales. Como les decía, en los 60 nació esta norma para que los primeros respondientes no se tuvieran que acercar, sino que desde lejos pudieran identificar el riesgo que tenía esa sustancia. Pero hoy en día, y es aceptado, muchos fabricantes, incluso muchas empresas utilizan hoy en día todavía este rombo para pequeños contenedores. No fue diseñado inicialmente para eso, pero cobró tal auge y tal aplicación y tal nivel de conocimiento que a muchas personas los entrenan a diario en las empresas para que conozcan y demarquen cuando hacen un trasvaso o cuando tienen sustancias como estas. Ustedes ven ahí que en muchos contenedores de baja capacidad tienen esta demarcación. Si yo les pregunto ahí, y ojalá me respondan aquí por el chat, ¿cuál es el producto de estos, considerando el rombo, cuál de estos es el producto que se nos podría incendiar más fácilmente? A ver qué me dicen por el chat. ¿Qué me responden por el chat? ¿Cuál de estos productos? La gasolina, ah, ya. ¿Y cuál? Muy bien. Alexis, muchas gracias. Elizabeth, muchas gracias. La gasolina, considerando el rombo. Considerando, un compañero que no está identificado me dice que la gasolina. Muchas gracias. Sí, considerando el rombo, gracias William, considerando el rombo, ¿cuál de estos productos sería más nocivo para la salud? Ácido sulfúrico, alcohol etílico o gasolina. ¿Cuál sería más nocivo para la salud considerando el rombo, los diamantes? ¿Ustedes qué me dicen? El ácido. El ácido sulfúrico, Alexis, gracias. Entonces yo les pregunté que considerando el rombo, ¿cuál era más inflamable? Y ustedes me dijeron que la gasolina. ¿Qué números tiene la gasolina para decir que es más inflamable? No tiene ningún número. Cuando yo pregunté que cuál me hacía más daño para la salud, ustedes me dijeron el ácido. ¿Qué número tiene el ácido en el azul? No tiene ningún número. Exacto, me acaban de responder que no tiene números. Pero lo dimos por hecho que el más inflamable es la gasolina. ¿Cómo les parece que la gasolina y el alcohol etílico tienen la misma numeración a la hora de demarcarlos para la inflamabilidad? Por favor. Estos rombos no tienen nombres. Recuerden que yo no necesito saber qué sustancia es. Yo necesito saber qué peligro tiene para mí como primer respondiente. ¿Qué peligro tiene para mi comunidad? Si yo les hiciera de nuevo la pregunta, ¿cuál producto de estos es más inflamable? ¿O cuáles son más inflamables? ¿Cuál me respondería? ¿Cuál de estos productos o cuáles de estos productos son los más inflamables? ¿El de la izquierda, el del centro o el de la derecha? ¿Cuáles son más inflamables? Recuerden, serían los dos rombos. Alexis, serían los dos rombos. Los que tienen los números 3 en el rojo. Perfecto. Esos dos productos tienen el mismo nivel de riesgo de inflamabilidad. ¿Y cuál es el más peligroso para la salud? ¿Cuál es el más peligroso para la salud? El del centro. ¿Cuál es el más peligroso para la salud? El único, el más peligroso de todos esos, el de la derecha. ¿Por qué? Porque es el número más alto en el color azul, que es el que me está diciendo que son los riesgos para la salud. Entonces yo no necesito saber que esos productos que estamos viendo ahí son X o Y cosas, son gasolina, son ácido tal cosa, son peróxido de yo no sé qué, es nada. Yo necesito saber que si tiene un número muy alto en el azul, son riesgos muy altos para la salud. Que si tiene números muy altos en el rojo, son productos muy peligrosos para un incendio, para que se inflamen.
y que si tiene un número muy alto en el amarillo, son productos inestables. Son productos que en cualquier momento se me salen de las manos y me generan una emergencia, que pueden explotar, que si reaccionan con otra cosa. ¿Y cuál de esos productos tiene una característica especial? ¿Cuál de esos productos yo no le puedo echar agua, por ejemplo? Puede que reaccione con el agua o no lo puedo apagar con agua si está incendiado. El de la derecha. Muy bien, Zaida Torres y Alexis. Nos están diciendo que el ácido sulfúrico. Yo la verdad no veo dónde dice ácido sulfúrico, pero vemos por hecho que el de la derecha es ácido sulfúrico y tiene una W con una raya. Esa W tachada, como nos dice Andrea, Karina, como nos dice Karina, tiene una W rayada, tachada. Es decir, yo no le puedo echar agua a eso. Muy bien, ¿fácil o difícil? Me parece que es fácil. Y cuando lo diseñaron por allá en el año 60, era con ese objetivo. Que yo desde lejos pudiera mirar que esa sustancia, qué peligros tenía para mí. Vamos a hacer un repaso general. Azul, riesgos para la salud. Rojo, riesgo de inflamabilidad, si eso se puede incendiar, si eso se puede prender. Amarillo, estabilidad de esa sustancia. Y blanco, riesgos especiales. Si tiene una calaverita, si tiene un pescadito muerto, si tiene un arbolito todo quemado por esa sustancia. Y tienen unos números que van de 0 a 4. 0 no tiene riesgo. 4, el mayor nivel de riesgo. No nos vamos a encontrar un 5, un 6, nada. Cuando lo diseñaron de 0 a 4. Espero que hoy nos hayamos hecho entender con esto. Pero resulta, bueno, aquí nos está preguntando un compañero que el blanco, ¿qué es? El blanco son riesgos especiales. Como ya nos dijeron si eso se podía aprender o que si eso se podía reaccionar con otras sustancias o que qué riesgos tenía para la salud, también le pusieron un cuarto rombito abajo en blanco, que son riesgos especiales. Por ejemplo, ahorita estábamos mirando una W tachada, que quería decir, como es una norma americana, W en inglés es de agua, water. Entonces nos decía que no le echara agua o que no lo aplicara. Bueno, pero como ese diamante, ese rombo de seguridad no es tan fácil de entender para cualquier persona, si no se lo enseñan, si no se lo explican, no va a ser tan fácil de entenderlo, de identificarlo. Entonces, desde el año 2018 en Colombia empezamos a adaptar voluntariamente otro sistema de demarcación e identificación de materiales peligrosos, que se llama Sistema Globalmente Armonizado. Inicialmente, desde el 2018, nos lo pusieron de forma voluntaria las empresas, los fabricantes, que lo quisiéramos ir adaptando, que nos quisiéramos ir pasando a ese método de marcación de sustancias químicas, Sistema Globalmente Armonizado. Pero en el 2021, el Ministerio de Trabajo ya lo puso de forma obligatoria. Norma obligatoria en Colombia, Sistema Globalmente Armonizado. Globalmente significa que es para todo el mundo, o por lo menos los que hagan parte pues, de Naciones Unidas y quieran seguir todos sus códigos y sus normas y quieran pues estar como en esa condición. Entonces, Sistema Globalmente Armonizado significa que es igual para todos. Armónico, igual, definido de la misma estándar para todos. Ese sistema globalmente armonizado quiere decir que si yo compro una sustancia química en Chile, en Estados Unidos, en la China, en Europa, en Cali, en Bogotá, en Bucaramanga, o me llega por barco de la India, y eso cumple con estándares globalmente armonizados, va a venir demarcado de la misma manera. O sea que eso nos va facilitando la vida, porque en todas partes yo voy a encontrar la misma demarcación. Vamos a empezar a ver cuál es el sistema globalmente armonizado. Por favor. Ese sistema globalmente armonizado buscaba inicialmente que así yo fuera de una comunidad y mi formación académica no fuera avanzada,
o incluso si yo llegara a ser analfabeta, que a la hora de identificar un pictograma, un dibujo, a la hora de yo poder identificar ese rótulo, ese dibujo, me dijera a mí el riesgo principal al que está asociado esa sustancia. Es decir, yo veía una calavera y podría pensar que eso era la muerte, que eso era muy peligroso, que eso me hacía daño para la salud. Que si yo veía una llama, una llama de fuego, que si yo veía un elemento como el fuego, pudiera pensar que esa sustancia, así yo no supiera leer, así yo no supiera inglés, así yo no supiera nada de materiales peligrosos, así yo no fuera de la Cruz Roja, de los bomberos, de una empresa, de la brigada de una empresa, así yo no fuera profesional de salud y seguridad en el trabajo. Si yo veía una llama ahí en ese producto, que yo pensara que ese producto se podía incendiar. Pero no nos salió tan bien y hay unos rótulos, como los vamos a ver ahora, que no son tan fáciles de entender. Entonces, este sistema globalmente armonizado nos permite ya hacer varias cosas. Por ejemplo, clasificar no solamente una sustancia pura, sino también mezclas de estas. Y un elemento muy, muy importante es que nos estandarizó las etiquetas que deben de llevar las sustancias químicas. O sea que ya no importa si es un tarrito, si es un galón, si es una botella o si es un gran contenedor, sino que la etiqueta iba a estandarizar todo eso. Por favor. Este etiquetado, como lo alcanzamos a ver ahí con todos esos dibujitos, que enseguida ampliamos cada uno de esos, nos estaba diciendo peligro, ojo, atención, me estaba diciendo algunos riesgos. Pero si yo veo el de la mitad, ¿quién me dice a qué se le parece eso de la mitad, lo que está después del fuego? ¿Qué creen que es eso? ¿Qué significa para ustedes? A ver, leo el chat. ¿Qué significa ese? Gases comprimidos. Ah, muy bien. Alexis, muchas gracias. Un cilindro, muy bien. Entonces por aquí, ¿quién es este Gustavo que me está diciendo que eso es una botella? Y por aquí, bueno, no voy a decirlo, no. Karina me está diciendo que es un gas, listo. Por aquí me está diciendo que es una botella de vino, que es un mofle de una moto. Entonces no nos quedó tan parecido, no nos quedó tan claro. ¿Cuál será la diferencia? Oiga, parece un bate, me están diciendo aquí, claro, un mazo de cocina. Muchas gracias por participar. Entonces, no nos quedó tan claro. ¿Cuál será la diferencia entre la calavera y ese otro que es como un cuerpo humano que tiene como una araña en el pecho? El hombre araña, Spider-Man. ¿Cuál será la diferencia entre esa calavera y el otro que parece como un cuerpo humano, un torso humano, como con una telaraña en el pecho? ¿Quién se atreve a decirme cuál será la diferencia entre ese y el otro? Uno es muerte y el otro es riesgo cardíaco. Él dice cáncer. Gustavo nos dice cáncer. Por allá dice que significa peligro. ¿Cómo les parece? Peligros para la salud y tóxico. Listo. Entonces, como ven, no nos salió tan fácil y tan claro a la hora de hacer eso. Tóxico y riesgo cancerígeno. José, gracias. Bueno, y el que está al lado, el que está de penúltimo, ¿qué será? El que está de penúltimo, ¿qué nos querrá decir? ¿Quién se anima a decirme el que está peligro de muerte y peligro de herida? Muy bien. Seguida, Andrea, te aclaro eso. Alexis nos dice que el que está de penúltimo es irritante, el que está corrosivo es el último. Corrosivo es el último. Pero el que está de penúltimo, ¿cuál será? Admira el riesgo, claro. El signo de admiración. ¿Qué me estará diciendo eso ahí, cierto? Me está diciendo pilas, alerta, atención, ¿eso qué? Y si yo les dijera que eso significa que ese producto es muy peligroso, ¿ustedes me creerían? ¡Ojo! Claro. Adela me dice, advertencia, sí. Ese elemento de admiración me está diciendo precaución, pilas con esa sustancia que no es cualquier cosa, no la puedo manejar de cualquier manera, pero ¿cómo les parece que significa que lo que está ahí es muy peligroso? Sí, señor, me acaban de decir que eso no está claro.
No, ese rótulo realmente no está tan claro. Entonces, todavía nos toca seguir estudiando, seguir explicándole a la gente qué significa eso, seguirle enseñándole a nuestros compañeros de la Cruz Roja, a nuestros brigadistas de las empresas, a las comunidades. Todavía tenemos que seguir enseñando esto que significa, porque no está claro del todo. Por favor. Entonces, si yo veo un dibujito, yo veo un elemento que está explotando, puedo pensar que es un explosivo. Pero cuando me refiero a que es explosivo, es una sustancia que está diseñada para liberar energía de una forma supersónica, de una forma muy violenta, de una forma muy rápida de liberar, es decir, de explotar. Esos productos están diseñados para explotar, para utilizarlos en minería, para utilizarlos en vías, para utilizarlos con el fin de que exploten, incluyendo terminar con vidas humanas, con destruir locaciones, etc. Están diseñados para que exploten. Eso no es igual, o sea, yo no debo de marcar un cilindro de gas, por ejemplo, el cilindro con el que llevan a mi casa para que yo cocine. Ese no debe ir rotulado con el de explosivo, porque estos explosivos son los que están diseñados para explotar. Y esos tienen una carga legislativa distinta en Colombia, donde cómo se guardan, cómo se almacenan, cómo es el acceso, etcétera. Esos tienen una legislación específica. Entonces, estos productos están diseñados para explotar, y eso significa explosivo. Inflamable, la llamita que decíamos hace un rato. Y no es lo mismo inflamable que combustible, sino esa llamita quiere decir que lo que hay se puede prender. El otro es comburente. Recuerden que esa O, esa no es la cara de Goku, ni ese Super Saiyajin, ni ese es nada. Ese es una O de oxidante. Y encima tiene una llamita. Luego viene todo lo que nos dijeron ahora, el mazo de la cocina, la botella de vino, un mofle, todas esas cosas. Eso es un cilindro, solo que está como acostadito, está de lado. Es un cilindro de gas a presión. Y lo que tiene ahí puede contener muchas cosas. Puede ser un gas combustible, o un gas tóxico, o un gas licuado que está muy frío, o un gas anestésico. O sea, puede ser muchas cosas. Pero lo que me está diciendo que el peligro potencial que tiene es que tiene alta presión. Normalmente esos cilindros tienen alrededor de unos 2000 psi o más. Ah, ¿qué es eso de 2000 psi? ¿Cómo les parece que ustedes a la llanta de una moto le meten normalmente 30 libras, 30 psi? A la llanta de un camión, de un bus. ¿Han escuchado cuando se estalla o se explota la llanta de un bus, de un camión? La llanta de un camión tiene más o menos 100 libras de presión. La de una moto 30, la de un camión o un bus 100. ¿Y cómo le parece que un cilindro de estos puede tener más de 2000 libras de presión? Entonces, el riesgo de estas sustancias no es tanto lo que tenga adentro, eso sería otro tema, sino la presión que tiene ese contenedor. PSI, muchas gracias, nos acaban de aclarar. PSI son libras de presión, es decir, eso cuánta presión tiene por dentro. Una moto 30 libras, un camión 100 libras más o menos, un bus 100 libras, y un cilindro de estos puede tener más de 2000. Entonces, el peligro que tiene es la presión que tiene. Corrosivo. Corrosivo está asociado a la escala de pH, es decir, eso que tanto puede quemar, eso que tanto puede dañar, eso que tanto puede lesionar. A la derecha de ese rombo vemos que hay como un elemento, como un tubito, como un cilindrito, como que se está quemando, que se está rompiendo. Y al otro lado vemos una manito que se está rompiendo, que se está quemando. Es decir, si eso entra en contacto con un metal, o entra en contacto con mi piel, me puede quemar. Bueno, ahora vamos a aclarar este que estábamos diciendo ahorita entre una calavera y el otro que es como un torso con unos vapores o como con una arañita en sí. Cuando hablamos de toxicidad aguda, quiere decir que un único contacto o un contacto inmediato con esa sustancia puede ser nocivo para mi salud, puede ser muy grave, puede ser mortal.
un único contacto. Pero el del muñequito que tiene como, como esa telarañita en el torso, significa que el peligro sigue siendo muy grave para la salud, pero está más asociado, es como a consecuencias para la salud que tiene esa sustancia. Una de esas consecuencias, pues, es la muerte, pero otras consecuencias están más asociadas a la cantidad de producto que yo estoy recibiendo, a la cantidad de producto que yo me estoy exponiendo, a la cantidad de tiempo que yo me expuse a esa sustancia. No es necesariamente una enfermedad profesional. Entonces, estas sustancias, cuando yo me expongo a ellas, puede que no me maten, pero puede que me dejen estériles, o puede que me genere cáncer, o puede que estas sustancias me generen que mis hijos nazcan deformes. Entonces, eso es lo que significa la calavera con este torso que tiene como eso en el pecho. Quiere decir que una es con un único contacto, con una única exposición, es muy grave para mi salud. La otra también puede ser igual, pero está muy asociado a que como a la exposición con el tiempo. O si yo me expongo a esa sustancia, ¿qué consecuencias va a tener para mi salud? Entonces hablamos de cáncer, o de que yo pueda quedar estéril, o que mis hijos cuando los engendre puedan venir con malformaciones. A eso se refiere eso. Y el símbolo de admiración que vemos ahora es de toxicidad aguda, es decir, que es muy tóxico, que lo que hay ahí en esa sustancia es muy peligroso para mi salud, que eso que yo tengo ahí no lo debo, no lo debo manipular de cualquier manera y con cualquier equipo, que tengo que irme a estudiar, esa ficha de seguridad, que tengo que saber qué es ese producto. Y finalmente, el último pictograma que encontramos ahí, ¿a qué se les parece? Bueno, pues ahí tiene letras. Dice, peligro el medio ambiente, peligro para el medio ambiente. Es decir, ese pescadito muerto o ese arbolito todo quemado, todo chamizudo, quiere decir que si esas sustancias entran en contacto con cultivos, con plantas o con medios acuáticos, puede que destruyan todo ese ecosistema. Bueno, por favor. En el sistema globalmente armonizado vamos a encontrar un tema muy importante y es el de la etiqueta. Para no ampliar mucho, porque ya lo hemos venido tocando anteriormente, esta etiqueta nos dice el nombre del producto, me dice la indicación de los riesgos o peligros, me dice incluso quién lo fabrica, tiene datos de contacto del fabricante para poder llamar a pedirle información o para poder llamar a decirle que hay una situación de emergencia con su producto. O sea, y ya en esta etiqueta nos están estandarizando para que yo no me ponga a hacer las etiquetas como a mí mejor me parezca, como a mí más me guste, como me parezcan que sea más bonita, sino que nos pidieron que utilizáramos un modelo de etiqueta que tiene la mayor cantidad de información sin ser como esta que les voy a mostrar. ¿Me permite la que sigue? Esta que continúa es la hoja de seguridad. Si ustedes alcanzan a ver eso y mientras yo me leo todo eso y me estudio todo eso a la hora de una situación de emergencia, pues me va a ir como demorando. O puede que haya un montón de información que yo no necesito. Puede que esa información yo la necesite cuando yo estoy en mi proceso químico, cuando estoy en un proceso comercial, o cuando yo estoy elaborando unas tablas de compatibilidad para poder almacenar eso en mi bodega. O sea, esta ficha tiene gran relevancia y gran importancia. Tiene 16 ítems, tiene 16 elementos de información que son útiles para mí. Pero a la hora de una situación de emergencia, incluso si yo le pego eso a un frasquito de 1 litro, ¿quién alcanza a leer esa pequeña letra? Entonces, el sistema globalmente armonizado nos invitó a que utilizáramos una etiqueta como la que vimos anteriormente. Ya vamos terminando para los que están cansados, los que venimos de jornada del día, y para que tengamos un tiempo de respuestas. ¿Qué sustancia peligrosa
en esta sustancia peligrosa, ¿cómo vamos a atender esa emergencia? ¿Qué sustancia es la que esa niña está manipulando? ¿Qué sustancia tiene ese carro tanque que se me acabó de volcar y se me está regando en la quebrada de mi barrio, de mi municipio? ¿Qué sustancia es esa que se acabó de regar en mi quebrada? A ver quién se anima a decirme por el chat. Nadie se animó. Ninguno es adivino. Ninguno somos adivinos. Así seamos. Por aquí nos dicen que limpio, que cloro. Pues que sí. ¿Y si no es cloro? ¿Y si es otra sustancia que no se puede mezclar con otra? Si no se puede revolver. O pues, que no solamente está aceite, me dicen por acá. Entonces, mucho cuidado que no es... Ah, por la ubicación, qué bien. Cuando empezamos a hablar de esta charla, decíamos que podíamos empezar a identificar materiales peligrosos por el contenedor o por donde estaban guardados, etc. Si esta niña tiene acceso al útil donde yo tengo los elementos de aseo, pues lo más común es que yo piense que eso que hay ahí, sea un jabón, sea un insecticida, sea un detergente, sea un desengrasante, un limpiavidrios, por donde está guardado, ¿cierto? Pero era un símil para decirles cuando ese carro no tiene demarcación, ese carro no cumplió con la normatividad colombiana, o yo no alcanzo a ver ese camión, ese cisterna, no le alcanzo a ver las demarcaciones. Entonces, complicado porque yo no sé qué sustancia peligrosa tiene. Ah, ¿cómo así que yo no sé? Entonces, ¿cómo lo va a atender? Entonces, resulta que en el tercer objetivo que establecimos para esta charla de hoy era conocer un poquito acerca de la GREC, acerca de la guía de respuesta a emergencias. Y estamos de pláceme porque hace poquito la actualizaron. Hace poquito nos la actualizaron. Entonces estamos en versión 2024. Esa guía de respuesta a emergencias me va a ayudar de muchas maneras. Ah, pero ¿cómo así que todavía con libros? ¿Cómo así que papel? Eso se moja, eso se daña, eso en una estación de invierno se nos va a dañar, sí, claro. Como se nos daña una tablet, como se nos daña un computador o como se nos daña un celular. Si yo no tengo internet o si no tengo cierto aplicativo, no nos va a servir. Pero tranquilos, tranquilos que así esté lleno de canas y así tenga 200 años, también enseguida les comparto otros aplicativos que podemos bajar de internet, que podemos tener en nuestra tablet, que podemos tener en nuestro celular, en nuestro computador. Entonces la guía de respuesta a emergencia, más conocido como la GREC o como el libro naranja, me permite primero que todo, y el origen de esta charla es protegerse a sí mismo y a los demás durante las acciones iniciales, es decir, como primeros respondientes. Esa guía de respuesta me está diciendo, cuídese usted, cuide a los otros, cuide a la comunidad. Así como la NFPA 704, es decir, el rombo de seguridad, lo sacaron por allá en los 60, lo sacaron en los 60 para decirnos que no nos acercáramos, sino que identificáramos peligros desde lejos. La guía de respuesta a emergencia la sacaron inicialmente para dársela a las comunidades por donde pasaban los transportes de sustancias peligrosas, para que las comunidades supieran qué hacer, por lo menos cómo retirarse, cómo avisar, cómo informar que uno de esos elementos, uno de esos mecanismos de transporte, esos medios de transporte que llevan sustancias peligrosas, habían tenido una emergencia en su comunidad. Entonces, el principio inicial de la guía de respuesta a emergencia es que nosotros nos podamos proteger a nosotros mismos y a otros, a los demás, a esas comunidades. Bueno, esa guía de respuesta a emergencia tiene las distancias evaluadas, las distancias comprobadas de protección, de aislamiento, cuántos metros me tengo que retirar yo de ahí, si hay cierta corriente de aire, si tengo incluso cómo poderlas medir.
me hacen unos aplicativos y me sacan unos modelos matemáticos donde me dicen si tengo que evacuar medio barrio, si tengo que evacuar toda la bodega de mi empresa, si tengo que evacuar todo el pueblo, si tengo que evacuar tantos kilómetros o metros a la redonda o en la dirección del viento. Eso me lo permite hacer esta guía de respuesta a emergencia, entre otras cosas. Lo que pasa es que está muy asociada únicamente con uno de los elementos de la guía, que es las guías de respuesta a emergencia. Pero esta guía tiene varios capítulos, como varias secciones, como varias partes. Vamos a ver cada una de esas. Entonces básicamente, tiene 4 partes, 4 divisiones. Tendría una quinta que está asociada como a unas distancias de seguridad, que son la sección de color verde, que no la estamos viendo aquí en este momento. Entonces tiene una sección blanca y unas subsecciones, donde por ejemplo me dice que si yo veo un carro tanque de determinada manera, ¿qué puede contener ese carro tanque? Ese carro tanque, ¿qué puede llevar ahí dentro? Entonces, esa es bien interesante porque con solo ver un carro tanque, me dice si ese carro tanque es de esta u otra forma o de X o Y tamaño, puede contener tal cosa. Y usted más bien ubíquese en tal sentido o haga inicialmente esta actividad. Entonces, esa parte me dice eso. Luego hay una sección con borde amarillo. Bueno, pero vamos a entrar en cada una de esas más bien, por favor. Esa borde amarillo me está diciendo que si yo tengo el número de identificación, ¿recuerdan ahorita por allá cuando vimos un número en un marco naranja, un rectángulo naranja con unos números negros? Por ejemplo, la gasolina 1012. Yo vengo aquí en la parte amarilla y busco el 1012 y me va a decir que el 1012 es gasolina y que la guía de respuesta a emergencia de los líquidos inflamables es la número tal. Entonces voy y me busco la guía de respuesta a emergencias. Entonces aquí me está diciendo que con el número 1012, yo voy a encontrar X sustancia y que esa X sustancia va a tener una guía de respuesta a emergencia. Esa guía de respuesta a emergencia es la que me dice a mí cómo actúo en primer auxilio, si puedo inducir el vómito o no, si puedo, qué equipo de protección personal tengo que tener, con qué distancia o a qué distancia tengo que separar las personas de ese material peligroso. Ojo aquí, todo lo que ustedes encuentren resaltado en verde, todo lo que usted encuentre resaltado en verde, tiene riesgos para inhalación. Es decir, de entrada me está diciendo, todo lo que yo vea ahí que esté resaltado con verde, de entrada me está diciendo es peligroso para mis pulmones, que yo no debo respirar esa sustancia, esos gases, esos vapores. De entrada me está diciendo eso. Entonces la sección amarilla es la que yo voy a encontrar por el número, por la cédula de cada producto químico. Esa cédula la encuentro en la sección amarilla y ahí me está diciendo qué producto es y cuál es el número de la guía de respuesta a emergencia. Pero también la puedo encontrar por el nombre. Si yo no tengo el número, sino que tengo el nombre. Entonces, por el nombre, alfabéticamente lo va a encontrar en las páginas azules de la guía de respuesta a emergencia. ¿Y qué era lo verde? ¿Qué es lo que está resaltado en verde? A ver, ¿quién se anima? ¿Qué es lo que está resaltado en verde? Ese verde que me está diciendo que ese producto, ¿qué riesgos tiene? Nadie. Tóxico. ¿Para quién? Para gases por inhalación. Johanna, muchas gracias. Por inhalación. Lo que me está diciendo en verde es que ese producto, los gases, son un riesgo si yo los inhalo. Esos vapores, esos gases, son un riesgo para mi salud si yo los inhalo. Entonces, la guía de sección azul, lo que me dice es que voy a encontrar los productos o los materiales peligrosos por nombre alfabético. Y los empiezo a encontrar por orden alfabético en la sección azul. También me está diciendo cuál es la guía de respuesta a emergencia y también me está dando la cédula. Pero entonces, en el azul yo los voy a encontrar por el nombre. Pero hemos hablado mucho de la famosa guía de respuesta a emergencia. Entonces vamos a mirar la guía de respuesta a emergencia. La guía de respuesta a emergencias son las páginas naranja. La sección naranja. Y por eso mucha gente le dice el libro naranja. La portada es naranja
y la guía de respuesta a emergencia es la sección naranja. Entonces me dice, por ejemplo, los líquidos inflamables, vaya y mire la guía número 154. Un ejemplo cualquiera, estoy dando un ejemplo cualquiera. Me dice, yo busqué por el número 1020, entonces me dijo que eso era la gasolina y que es un líquido inflamable y que vaya y busque en la sección naranja la guía número 154. Pero resulta que si yo busco el alcohol, también me va a decir que vaya y busque la guía número 154, porque esos dos productos o muchos otros productos puede que yo los deba atender con la misma guía de respuesta a emergencia. Entonces, cuando yo miro esa guía, me dice, tengo que utilizar guantes, tengo que utilizar respirador de tal, oye, tengo que utilizar un traje de tal condición, o me dice, tranquilo, entre allá que no necesita ningún equipo de protección personal. Me dice, utilice un extintor de estos o de aquellos, porque recuerden que yo no puedo utilizar cualquier tipo de extintor para cualquier cosa y que no todas las sustancias químicas se apagan de la misma manera. Entonces, esta guía me dice el tipo de extintor que yo debo utilizar. Me dice cuáles son los primeros auxilios iniciales que yo debo realizar con estas personas. Si es en la piel, si es en los ojos, si fue por ingestión. También me dice una cosa muy importante y es hacia dónde, con qué distancias debo retirar las personas de esa sustancia peligrosa. Retírelos en sentido del viento o en dirección del viento, tantos metros. También me dice qué ocurre si esa sustancia entra en contacto con una fuente de agua. Es decir, esa guía de respuesta a emergencias me dice de esa sustancia o de varias sustancias similares cómo debo atender la emergencia. Entonces, esa guía de respuesta, ese libro naranja, muchos lo mantenemos a la hora de atender una situación de emergencia. Les decía ahorita que las páginas verdes nos dan unas distancias protectoras de aislamiento inicial o de aislamiento protector. Más adelante ampliaremos eso o en otra sesión para que podamos abordar y en una sesión de preguntas, por favor. Resulta, para los más geek, para los más tecnológicos, para los más jovencitos, para los más gomosos de este tema, que también tenemos muchos recursos técnicos que son del día a día. Yo tengo aplicaciones meteorológicas móviles, por ejemplo la del CIATA, que me puede decir las direcciones del viento, las velocidades del viento, cómo está el tema meteorológico a la hora de yo poder concentrar determinadas nubes de vapores tóxicos. Entonces, cosas como esas, como el Cameo, como el Wizard, como el Hazmat, o como estas otras, por favor. Estas son aplicaciones que me permiten identificar materiales peligrosos o tener a la mano las guías de respuesta a emergencia. Incluso muchas de ellas no requieren tener conexión a Internet. Solamente conexión a Internet para bajarlas, pero no requieren tener conexión a Internet para consultarlas. Si usted le dice, Greg, en el recuadro del lado izquierdo de sus pantallas, van a ver que yo busqué Greg y me salió la guía de respuesta a emergencias, la misma, la 2024 que yo les acabo de mostrar en un libro. Entonces, tranquilos, no tienen que cargar el libro para arriba y para abajo. Lo pueden cargar en su celular. O pues, con batería, celular cargado. Guía de respuesta a emergencia. Si yo le digo Greg, ahí la voy a encontrar en iOS o en la Apple Store o en donde yo descargue mis aplicaciones, ahí la voy a encontrar. Pero si yo no le digo sin Internet, no, hay algunas que funcionan sin Internet cuando yo la descargue en mi celular, pero hay unas que trabajan en línea. Yo necesito Internet solamente para descargarla a mi teléfono, ¿sí? Solamente para descargarla a mi teléfono. Pero muchas funcionan sin Internet cuando ya están descargadas en mi celular. Entonces, si yo le digo Greg, me va a salir la última versión, la 2024, van a encontrar inmediatamente. Pero si yo no me acuerdo que llama la guía de respuesta a emergencia o libro naranja y le digo emergencias químicas, me van a salir un poco a todas las que hay ahí. Le va a salir la Greg, el Cargo Decoder, le van a salir un montón. Ah, pero yo me acuerdo que eso no se llamaba emergencias químicas y no MATPEL o Hazmat. Y yo la busco así, le salen otras.
y le salen unas similares a las anteriores o las mismas. Entonces, lo que quiero decir con esta última, para que miremos otra par de cositas antes de terminar, es que yo puedo tener tecnológicamente en mi celular, en mi tablet o en mi computador, sin necesidad de cargar un libro, también la información que yo requiera. Yo puedo ser muy entusiasta del tema, puedo ser muy gomoso, puedo ser muy estudioso, puedo ser muy responsable con mi empresa, con mi institución a la que yo estoy representando, pero hay tantas cantidades de materiales peligrosos, hay tantas mezclas, hay tantas combinaciones, hay tantas situaciones de riesgo, que es mejor no recurrir a la memoria. Es mejor ir a la fija con estas guías de respuesta a emergencia que tenemos a la mano hoy en día. Recuerden ir apuntando sus preguntas o tenerlas pues como disponibles en una situación de... Vamos a terminar con... ¿Tenemos algo más que proyectar de la Cruz Roja o ya empezamos con la sección de preguntas? Listo. Entonces, usted nos modera las preguntas. Vaya. Entonces, ya entrando en esta sesión de preguntas, espero que no sean muy difíciles, pues, espero que no sean muy corchadoras. Espero que tengan consideración con este servidor. Mi intención del día de hoy era compartir con ustedes y que lográramos esos 3 objetivos. ¿Cuál es nuestro rol como primer respondiente a la hora de poder identificar sustancias peligrosas, protegernos a nosotros mismos y poder proteger esas comunidades por donde están transitando estas sustancias peligrosas? Poder conocer un poquito de la guía de respuesta a emergencias y conocer algunos modelos, poder conocer algunos modelos de demarcación o identificación de productos químicos. Sí. Aquí tengo una pregunta que dice, ¿por qué en los carrotanques peligro no apagar con agua? En vez de decir con qué se puede apagar, en caso de que se demoren los encargados de apagar el mismo. Esa es una pregunta muy interesante. ¿Cómo les parece que realmente esos productos sí se pueden apagar con agua? Lo que pasa es que esa agua necesita unas características específicas de presión, de pulverización y de combinación con espumas. Normalmente eso lo tienen los bomberos, no nosotros como primero respondiente, no nosotros como Cruz Roja, y en muchas de nuestras empresas donde prestamos el servicio todos los días, no tenemos esos elementos. Resulta que esos carrotanques pueden llevar ahí una sustancia que se apague con X o Y extintor de polvo químico seco o de una combinación de espumas. Y normalmente eso no lo vamos a encontrar en nuestras comunidades. Eso es muy específico de los cuerpos de respuesta a emergencia o de las empresas que están expuestas a esos riesgos. Entonces a mí me dicen que eso yo lo tengo que apagar con espuma triple F, pues las comunidades no tienen eso, realmente no. Entonces simplemente me dicen no apagar con agua y espere a que llegue la respuesta que tenga con qué apagar eso y que sepa con qué apagar eso. Yo, por aquí me preguntan, yo puedo tener simultáneamente la GRE y una ficha de seguridad. ¿Cuál se usaría profesionalmente? Una ficha de seguridad tiene 16 elementos que me ayudan a mí a responder la situación de emergencia. Esos 16 elementos, cuando son hechos por el proveedor, son de alta confiabilidad y tienen mucha información importante de toxicología, de primeros auxilios, de equipos de protección personal. Pero, por ejemplo, no tiene distancias de aislamiento, de protección en caso de una fuga. Normalmente no tienen mayor información de ecotoxicidad o de condiciones ecológicas. Normalmente dicen no vertir en una fuente de aguas o no entre en contacto con cultivos. ¿Puedes explicar, por favor, qué es una sustancia peligrosa y qué es un producto peligroso? Bueno, entonces resulta que si yo, por ejemplo,
En Estados Unidos le dicen la guía de respuesta a materiales peligrosos. Y en Canadá le dicen la guía de respuesta a sustancias peligrosas. Hace un rato veíamos que íbamos a dirimir cuando tuviéramos diferencias de concepto con las normas. Entonces, la norma que me dice cómo están identificados los productos químicos es la NFPA 704. Pero la que me dice esa respuesta a emergencia, donde vamos a encontrar la respuesta a la pregunta que usted me está haciendo, es la NFPA 407. Esa me está diciendo las diferencias entre ese tipo de cosas. Por ejemplo, una sustancia peligrosa y un producto peligroso puede estar diferenciada, que una sustancia peligrosa puede ser un solo elemento químico en diferentes tipos de concentraciones. Y un producto peligroso puede ser combinación de diferentes sustancias peligrosas. Puede ser ya un producto terminado que está conformado por 3, 4, 20 productos químicos. Esa también podría ser una definición. Entonces, para dirimir esas diferencias entre mi concepto, otro concepto que usted pueda encontrar de diferentes autores, usted se va a acercar a la NFPA 407, que es la que define cómo somos los primeros respondientes a la hora de identificar productos peligrosos. Agradeciéndoles mucho, espero que nos acompañen en la última sesión una persona muy conocedora del tema, un tema realmente interesante y está asociado a la gestión del riesgo en los ambientes hospitalarios. Son temas muy novedosos, son temas que no tenemos todos los días a disposición. En qué comunidades de nosotros no tenemos ambientes hospitalarios, cuántas veces no tenemos que participar de situaciones de emergencia en los ambientes hospitalarios, o cuántas veces no hemos sido usuarios de los ambientes hospitalarios y no conocemos cómo funciona su sistema de gestión del riesgo de desastre. Entonces, que sea una invitación para que nos acompañen en la última sesión. Muchas gracias por habernos acompañado hasta acá, siempre a sus órdenes. La comunidad de Pontepiedra es una comunidad pujante, es resiliente, le gusta echar para adelante. Hemos llegado aquí a Pontepiedra, está a orilla del mar, en la zona litoral de Turbo, a orilla de carretera, vía hacia Necoclí. Hemos querido traer ese mensaje, esa labor humanitaria aquí a este territorio. Estamos encantados. Cruz Roja transforma vidas y en este caso estamos transformando la comunidad de Pontepiedra. Estamos infinitamente agradecidos con la Cruz Roja Colombiana, dado a que nos ha traído temas muy importantes para nuestra comunidad. Entre ellos tenemos la recreación comunitaria, el reciclaje correcto de las basuras y el cuidado del medio ambiente. Son temas muy importantes para nosotros que al día de hoy vamos a tener conciencia del daño que hacen los residuos sólidos una vez tirados a los suelos, al mar, a las quebradas, evitar las talas porque son una de las principales causas del cambio climático. Ha sido de gran beneficio para nuestra comunidad porque es una comunidad azotada por la tala de árboles, más que todo a la orilla del mar, y hoy en día somos conscientes del daño que le estamos haciendo al ecosistema y medio ambiente. El mosquito que transmite el Zika y el chikungunya, no lo dejes avanzar porque te van a internar. No olvidemos que el dengue, que lo transmite un mosquito. Tapemos todos los tanques que pueden poner huevitos. Hay diferentes vectores que nos debemos cuidar, que están en nuestra casa y nos pueden enfermar. Queremos agradecer a la Cruz Roja Colombiana por traer estos programas a nuestra comunidad. Con muchas felicidades porque con ustedes compartimos momentos muy agradables. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Edison Cavit, hago parte de la gerencia de calidad de vida del Grupo Bancolombia.
acompañando la estrategia de formación en emergencias para todos los empleados de la organización. A través de Cruz Roja hemos contado con un coequipero en todo lo que tiene que ver con temas de formación y capacitación para las brigadas y los comités de emergencia. Durante 15 años hemos venido trabajando con este equipo, entregando valor a nuestros empleados y que nos permita formar un equipo capaz de atender cualquier situación que ponga en riesgo la seguridad y la integridad de las personas. Como organización definimos trabajar con Cruz Roja por dos factores fundamentales. El primero es su filosofía como organización, en donde prima el respeto por la vida, que es fundamental para el banco. Y segundo, su capacidad de formación y de entregar valor como una oportunidad de mejora para los equipos encargados de la atención de emergencias. Recomendamos a Cruz Roja porque Cruz Roja es un equipo preparado con todas las capacidades y las cualidades necesarias para entregar esa formación desde el ser y el hacer que esperamos que tengan los equipos encargados de la atención de emergencias dentro de las instalaciones de Bancolombia.